A esta hora salen más detalles de la reunión de Donald Trump y Gustavo Petro. La simple razón por la cual ellos se reunieron, y ya se dijo muy bien, fue que Gustavo Petro solicitó a Donald Trump que quería verlo y lo recibieron. Simplemente, así fue. ¿Pero por qué? Por el asunto de Venezuela. Y sobre todo, desde que Donald Trump, apenas que ganó, comenzaron las deportaciones de los venezolanos y básicamente Gustavo Petro en Twitter echó para atrás un avión justamente cuando ya había partido. Ese es un plan de vuelo que se hace, se aprueba y de pronto esta persona estaba así. Ahora bien, lo hemos visto a él muy contento poniendo de todo, pero realmente ¿para qué se ha hablado? Recordemos que Petro está en la lista OFAC. Donald Trump lo llamó que era el jefe de un cartel, socio de Nicolás Maduro. Y por supuesto, tenemos que saber lo más importante que tiene que ver con todo esto. El 3 de enero fue el día de la captura de Maduro y hay un secreto a voces en la frontera de que hay fuentes de inteligencia colombiana que reportaron ese día un movimiento inusual de líderes de la guerrilla ELN cruzando desde Venezuela a Catatumbo y a La Guajira. Y se hablaba que Diosdado Cabello se habría ido para allá. De hecho, se habla de que él se fue hasta la frontera, tenía un pie, como quien dice, en la frontera, dependiendo de qué estaba pasando. Él no sabía muy bien. Él nada más sabía que lo fueron a buscar también a él y que él pudo huir. Él no sabía de qué se trataba todo esto. Y por supuesto que hay rumores que situaron a Cabello intentando cruzar por trochas hacia el territorio colombiano bajo la protección de estas unidades de ELN. El plan, por supuesto, era desaparecer en la selva colombiana hasta que las aguas se calmaran, pero ahora parece que Gustavo Petro ha sido comentado de eso. Cuando dice que van a cooperar, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con sanciones, que tienen que ver con los carteles, por supuesto que vemos esto. Ahora mismo, esta es la pregunta clave que todo el mundo se está haciendo esto. Petro se hubiera atrevido o le habría dado un asilo a Diosdado Cabello o a Padrino López y que lo pueden hacer. Bueno, sabemos que lo pueden hacer. El asilo político es un acto soberano y discrecional del presidente de Colombia, en este caso Gustavo Petro. Él puede firmar ese decreto hoy mismo. Le doy asilo a Padrino López, a este Gran Cartiaga y una serie de cuestiones y a Diosdado Cabello, etcétera. Pero hay un decreto en Colombia, el decreto 2840 de 2013, que hay un estatus de protección que puede ser revocado por el propio gobierno si se comprueba que se miente en la declaración y que se han cometido delitos graves antes o después de entrar al país y que también si esta presencia pone en riesgo la seguridad nacional. Sería una pelea muy grande, pero lo que están haciendo en este momento están sellando la frontera para que nadie, ninguno de estos del cartel, se vayan para Colombia. Básicamente es eso. Y sí, realmente Gustavo Petro ni se lleva muy bien con Diosdado. En algún momento se hablan bien, a veces no. Después lo vimos hace años cuando decía, viene Petro y ¿qué está hablando? Si nosotros dimos un pocotón de dinero y le dimos plata. Recordemos que Gustavo Petro está siendo acusado porque hay información, al igual que Lula, de que él recibió plata de estos carteles y que de pronto no estaban funcionando muy bien. Acuérdense que Diosdado Cabello a veces está apartado de estas cuestiones, ¿no? Pero en el cartel él estaba metido. Y que las fuerzas militares de Colombia, por supuesto que de pronto ellos odian a Padrino de Diosdado Cabello por el apoyo a la guerrilla. Y no se crean, a pesar de esto, hay muchos que creen pues que Gustavo Petro y Diosdado Cabello no se sabe mucho, pero ellos se desprecian mucho porque en el 2022 sí hubo un choque. Apenas Petro gana, Diosdado le exigió la extradición de opositores venezolanos a Colombia. Y Petro le dijo en Twitter que no, y que en Colombia se respeta el derecho al asilo. Pero luego de enero, ¿verdad? El 3 de enero, Diosdado llamó simplemente mentiroso, etcétera, a Petro, luego de que tenían que decir que Maduro tenía que ser juzgado en Venezuela y no en Estados Unidos. Diosdado ve en Petro una especie de progre, que no es lo suficientemente radical, pero Petro ve en Diosdado como algo que pesa de todos modos ahí, pero sí hemos visto a veces cómo se utilizan uno a otro. Ahora bien, hay un poco un detalle con Padrino López. Padrino López se sabe que se estuvo reuniendo con Gustavo Petro y él dijo en algún momento, Petro dijo, las Fuerzas Armadas de Colombia muy bien deben cooperar con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y no hablemos mucho de Petro porque esto es, la verdad que ya le falta poco que se vaya. Pero si él hace esto, él sella y puede. Y ese era el miedo que tiene Washington, porque esto lo puede hacer un presidente como él casualmente y que sería un problema legal tener que lidiar con esto.
y nadie quiere que le estén dando un asilo a ellos. En todo caso, habría que ver si los Rodríguez, pero eso tocará, probablemente a Petro no le queda tanto tiempo en el poder, pero eso tocará, depende de cómo cumple cada quien. Pero lo que se han querido asegurar es que no haya nada, porque de lo contrario también viene Zanahoria y Mazo. Más adelante veremos qué le dan a Petro por haber ido allá y que algunos dicen que se arrodilló. Y como digo, no podemos ya ni con las mentiras de Gustavo Petro porque son más difíciles. No son cuestiones de comunismo ni de Cuba. Son cosas peores que tienen que ver un poco con su estado mental. Acá sabemos que no están locos, ¿verdad? El régimen no se hacen los locos. Jorge Rodríguez, hoy, ¿qué pasó? No hubo lo de la ley de amnistía. No pueden hacer más que nada. Pero por supuesto que esto se trata porque Diosdado Cabello habría intentado, y ese es como el lugar donde él quiere irse en caso tal. Cabello tiene que tener un plan B y su plan B es sencillo, el más sencillo es irse a Colombia, tal y como aparentemente se hizo en el 3 de enero, que Diosdado Cabello estaba en La Guajira. Y lo que se menciona eso es un secreto a voces que todavía se ve y que el paradero de Diosdado se decía pues que estaba allá y que él pudo regresar. Ahora bien, la reunión de Donald Trump hoy fue como una notificación oficial a Petro. Le ha dicho, no permitas que Colombia sea refugio de Diosdado Cabello, sino tú vas a ser el siguiente Nicolás Maduro. Así de sencillo se le dice y se le exalta otras cosas después, se le enseña, le dio un libro, unas cuestiones y ya. Pero esto tiene que ver, por supuesto, con lo de, se decía pues que Diosdado Cabello habría huido a Colombia y el problema es que él puede huir nuevamente a Colombia y ese es parte de lo que se habría hablado. Hay una posición de debilidad de Gustavo Petro. El presidente colombiano llega allá con el agua hasta el cuello, simplemente está incluido en la lista Clinton, ¿verdad? Eso fue en octubre de 2025. Vínculos también con los carteles, su margen de maniobra era nulo. Y para Donald Trump, Petro no es un aliado soberano. Él mismo dijo, la verdad es que ni lo conocía, así que para qué lo iba a estar insultando si ni lo conozco. Pero es un objetivo sancionado que busca el perdón del Departamento del Tesoro. Gracias a que el ultimátum de la OFAC, la hipótesis que se maneja ahora mismo es que Donald Trump le ofreció a Petro una limpieza de su expediente a cambio de una entrega total en lo que tiene que ver el tema de Venezuela. Y así es como se negocia, ¿verdad? Comienzan a decir eso, es lo que quiere hacer Diosdado Cabello, con decir que puede hacer el caos, etcétera. Pero nos ayudas a limpiar Venezuela, Caracas, o te hundes con ese cartel. Y que recordemos que tras la captura de Nicolás Maduro, se hablaba pues que Cabello estaba en la zona de La Guajira. No se tiene que llevar muy bien con Gustavo Petro, pero en este momento, con esto que se ha pactado ahora, se ha solucionado también. Diosdado no puede escapar a Colombia ahora, no puede, porque si él pensaba que tenía esa potestad que tienen los presidentes y que se podía hacer, eso fue. Entonces le dicen allá, tú no puedes recibirlo, ok, no lo voy a recibir, te quitamos de la lista of facts, pero tenemos que esperar un rato. ¿Por qué? Porque es que Diosdado se puede escapar en cualquier momento. Washington sabe que si Diosdado Cabello se asila en Colombia, se vuelve inalcanzable de verdad para Estados Unidos por un tiempo. Pero por supuesto, nadie quiere esas cuestiones tan engorrosas, sobre todo cuando Diosdado Cabello es buscado por 25 millones de dólares y que Marco Rubio lo quiere allá y que ya están esperando simplemente a que se vaya. De hecho, él es un obstáculo, hay que salir de él. Pero una de las maneras que se podía hacer era eso. ¿Y qué dijeron? Amenazaron a Colombia. Dijeron, bueno, todos los que ayuden al cartel pueden recibir fuego. Y eso fue lo que recibió Gustavo Petro. Sabemos que es Petro, sabemos que no son los colombianos, sabemos que no son las fuerzas colombianas, nadie de ellos. Sabemos todos esos problemas que ha sido el mismo Petro. Pero Petro era el que podía firmarle. Y ese es un peligro grande que había que por lo menos evitar de alguna manera. La zanahoria es que lo quitan de la lista OFAC. ¿Verdad? Ya sabemos todo lo que le pasó a él, que no pudo ni viajar muy bien a España, etcétera, a la Unión Europea, donde sea, por cuestiones de la gasolina. Todo es un problema y él lo sabe muy bien, por más que parezca estar medio loco. Pero para Marco Rubio, con esta lógica, ¿verdad? Petro es como si fuese el portero de la frontera para evitar que metan los goles. Y si Diosdado entra o cualquier mando medio o incluso un padrino López quiere cruzar para buscar refugio, las sanciones contra su propia familia, Nicolás Petro, Verónica, etcétera, se ponen peor. Y que el factor también, hay un aumento, por ejemplo, del 60% de exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos en este mes. Esa es la meta que quiere Donald Trump.
pero entonces hay que proteger el flujo de la transición y también se quiere saber que esa sea una zona más o menos de paz, porque para ese tiempo se decía que todos los destructores que estaban allá eran incluso hasta para Colombia, pero eso era la indirecta que le mandaban ahí. Pero Petro tiene que aceptar porque él prefiere sobrevivir políticamente en Colombia que terminar en una celda de Nueva York junto a Nicolás Maduro. Entonces, no es que va a entregar la cabeza de Diosdado Cabello, sino que simplemente le va a negar cualquier tipo de asilo. Esto es una jugada. Si Petro cumple, ¿verdad?, y cierra la frontera, Delcy Rodríguez también sabe que ya no va a haber una palanca de negociación porque hay una amenaza de que hay radicales que pueden huir a Colombia para rearmarse. Eso también es un problema, la frontera. Cuando necesitan armas y eso, van a ir allá, van a ir donde estas personas, el ELN, todo esto. Y que mientras Petro hablaba con Donald Trump, ¿verdad?, Laura Dogu estaba en Caracas monitoreando los movimientos en todos lados. Y que hoy se habría sellado esto, pues Dogu sigue presionando en Miraflores y Trump le quita cualquier tipo de probabilidad de que Diosdado Cabello se pudiera ir a Colombia. Porque tenemos que saber que el destino de Diosdado, cuando se cierra la opción de Colombia, a él solamente le quedan dos caminos, que sería el enfrentamiento dentro de Venezuela o una entrega controlada. Y él, que huyó el 3 de enero a Colombia y que probablemente si llegó a cruzar, Gustavo Petro podría tener esa información y esa es una señal de alerta que Washington utiliza para obligar también a Petro a que firme una especie de compromiso de no injerencia en esto. Entonces, Donald Trump, como siempre, dijo que la reunión había sido formidable, que trabajaron en el tema de las sanciones y se confirma que hubo una transacción. Petro entregó la seguridad fronteriza, ¿verdad?, no darle asilo a los radicales ni nada, a cambio de un oxígeno financiero para él, para sacarlo de esta lista. Y aquí hay un mensaje también a los mandos medios. El mensaje para los capitanes, coroneles que hoy tienen miedo es demoledor. Ni siquiera Petro, su aliado histórico, les va a dar refugio. Ni a Padrino López. Padrino López tampoco. Entonces, aquí vemos, con Petro neutralizado, sabemos muy bien lo que ocurre. Se despeja un poco esto. El mismo Petro se metió. Él pudo haber no metido a eso y lo hizo. Se metió en eso y simplemente lo que estamos viendo es parte de la acción. Y bueno, se habla que sí, pues que tuvieron algo de esto, ¿no? Y que, bueno, todo esto tiene que ver también junto con lo que está pasando con Cuba. Y bueno, también habíamos visto que Vicky Dávila había dicho que iba a dar una especie de conferencia de prensa y que era algo de Gustavo Petro, Iván Cepeda, etcétera, con un audio, ¿verdad?, que hunde completamente a la izquierda. Pero bueno, esto forma parte de esto y que mientras tanto sabemos pues que se va en cualquier momento a ver, por ejemplo, la llegada de María Corina Machado, va a hablar con lo de Delcy Rodríguez, etcétera. Y seguimos viendo que Petro, lastimosamente, hemos tenido que hablar de él solamente para que se sepa de que se cierra cualquier tipo de asilo que se podría hacer. Es decir, cero asilo para el cartel de Nicolás Maduro. Y eso incluye a el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito. Y vemos que esta es parte de lo que ha estado ocurriendo. Vamos a dar más información. Sabemos que han cambiado el juicio, la Fiscalía de Nueva York cambió el juicio de Nicolás Maduro para dentro de 8 o 9 días más. Y se habla de que están teniendo problemas con el certificado de nacimiento. Y eso es peor para Maduro porque más tiempo se queda allá. Si él quiere todavía bajar algo de esto, por lo menos que tenga, por ejemplo, acordar una cárcel más amplia o algo así, él tiene que declararse culpable ahora en marzo y decir, echar todo para atrás, cooperar para ver si lo dejan, que por lo menos pueda tener quizás hasta un televisor o algo como le pasó a Noriega, que lo agarraron de prisionero de guerra, pero por ahora esto no se ve. Pero era importante esto, que lo aclaráramos y que lo dijéramos, porque esto tiene que ver con una necesidad de Petro y también lo que se quiere evitar luego de que Diosdado Cabello
se haya dicho que habría querido huir a Colombia. Carlos Paquini de Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?